Buenas a todos, bienvenidos al Discast, vuestro podcast de referencia sobre discapacidad. Bienvenidos un día más y bueno, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás, Nix? Yo la verdad es que estoy genial aquí, un día más y bueno, la verdad es que hoy se viene un tema bastante interesante, ¿no? Hemos hablado de referentes, hemos hablado de lo importante que estemos en los espacios y hoy vamos a hablar de cómo va esto en el tema de la literatura, más concretamente en la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Aura Blanco. Hola. Ahora bien. Hola, ¿me escucháis? Ahora, sí, te Sí, se te escuchamos. escucha. Vale, sí, perfecto. Pues hola, nada, encantada de estar aquí. Soy Aura Blanco y soy escritora pues de fantasía y de ciencia ficción también. Muchas gracias por venir ahora. Pues la primera pregunta yo creo que ya nos has hecho un poco de spoiler. ¿A qué te dedicas? Pues a ver, yo soy escritora, tengo una novela publicada, un relato también, y voy a publicar una segunda novela, yo creo que este año, ¿no? Todas con Literap. Y nada, pues suelen ser o de fantasía o de ciencia ficción. La que tengo publicada entraría dentro de la ciencia ficción porque es una novela steampunk de aventuras. Interesante. Y la segunda pregunta, para que las personas te conozcan un poquito más, quien esté escuchando y quien quiera escuchar más tarde, es que nos hables de qué tipo de discapacidad tienes. Pues a ver, yo he tenido una depresión crónica desde más o menos los 16, 17 años. Ahora tengo 34. Y esta depresión a mí me la diagnosticaron, me vino a partir de que yo también soy una persona neurodivergente. Me diagnosticaron el por aquel entonces conocido como Asperger, que ahora entra dentro del TEA. Entonces en mi adolescencia yo, pues al sentirme que no pensaba como el resto de la gente, que no era como el resto de mis compañeros, empecé pues con esta depresión crónica que me tuvo en un estado pues bastante malo hasta prácticamente el COVID, cuando di con el psicólogo y psiquiatra que tengo ahora, que me ayudaron un montón. Pues cuéntanos si quieres un poco sobre tu nuevo libro, tus libros y tus relatos, lo que tú quieras. A ver, pues os voy a contar sobre todo el libro que tengo publicado, el de ciencia ficción, que se llama El último vuelo de Icarus Flynn, que además, o sea, creo que aquí entra súper bien porque fue un premio, o sea, que lo presenté el libro a una convocatoria que sacó la editorial, que se llama Válidas, que en este caso era Válidos, porque fue la segunda que sacaron, ¿no? Que era pues precisamente para visibilizar pues discapacidades y para visibilizar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo lo presenté y al final la editora pues se lo leyó y me dijo, pues nada, me ha gustado mucho y lo vamos a publicar. Y allí fue como salió. Y una cosa muy curiosa es que yo dentro de este libro, que es una novela de aventuras, el protagonista, que se llama Icarus Flynn, es una persona pues muy brillante, es un inventor, hace un descubrimiento grandísimo que cambia la sociedad en su época, y la novela empieza 7 años más tarde de esto, donde pues el protagonista también tiene un trastorno de depresión crónica, y este no se menciona directamente en ningún momento de la novela. Tú ves su punto de vista, pero en ningún momento nadie le dice, buah, no tendrás tu depresión, ¿no? Entonces, una cosa muy curiosa fue que Meritxell, la editora de Literap, se puso a leer el libro y decía, ¿dónde está la discapacidad en este libro? No lo encuentro, no lo encuentro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este chico? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué está tan inactivo? ¿Por qué reacciona de esta manera? Y de repente a ella le hizo clic y dijo, anda, que tiene depresión, ¿no? Y entonces eso fue lo que le gustó muchísimo y lo que al final le hizo decantarse pues por publicar el libro. Claro, qué Bastante guay. interesante, la verdad. Y antes de seguir a la siguiente pregunta, me parece importante mencionar el espacio en el que coincidimos, ¿no? Que tuvo lugar el pasado 24 de octubre en la Biblioteca Iván de Vargas, donde varias escritoras, escritores con discapacidad estuvisteis hablando de lo importante que es dar visibilidad y voz en espacios
como la ciencia ficción, por ejemplo. Así que, bueno, me parece relevante pues mencionar este espacio para quien quiera escuchar, ¿no? Y que poco a poco pues se van abriendo cada vez más y, oye, al final es un lugar de reivindicación, ¿no? Y en colación con esto, yo te preguntaré que a día de hoy no vemos discapacidades invisibles ni visibles en el mundo literario, ¿no? En este caso, la ciencia ficción. ¿Y por qué crees que será esto? ¿Por qué puede ser? Pues a ver, a mí me parece que es un poco por la última ola que está habiendo, como de, o sea, no sé cómo llamarlo, de recesión en general en la literatura, ¿no? Tuvimos hace unos años, yo creo, pues, iba a decir la suerte, pero no la suerte, la oportunidad de que en la literatura de todos los ámbitos, o sea, salieran personajes más diversos, desde personajes disca hasta personajes, por ejemplo, del colectivo LGTB, y muchas más cosas, o sea, protagonistas femeninas y demás en fantasía y en ciencia ficción que eran mainstream. Entonces, ahora parece que por toda esta ola que está habiendo, ¿no? Como de conservadora, se está volviendo hacia atrás y tú te pones a ver los libros que hay en grandes librerías y son todos como muy parecidos. Todos tienen, pues depende, tu hombre, mujer, cis hetero, perfectamente normativo en todos los casos, que hace pues cosas, ¿no? Y entonces a mí me parece una pena y a mí me parece una lástima, o sea, que en el ámbito de grandes librerías sea la cosa así, pero por suerte sí que me parece que en el ámbito indie, o sea, tanto de literatura como a lo mejor cómics, videojuegos y demás, o sea, sí que hay, o sea, mucha más reivindicación en ese sentido. Entonces, pues tenemos que intentar proteger esos espacios a toda costa porque nos están borrando de los principales. O sea, incluso habría que pegarse por volver a estar en los principales, pero los indies es que no nos los pueden quitar. Y esto me ha recordado a un paralelismo que al final hablamos de arte, ¿no? Y no se aleja Mm, mucho y se dan la mano, pero hace un par de años hubo una oleada de censura de mm. obras de teatro con perspectiva feminista, perspectiva queer, LGTB, y ya habla un poco de que, oye, se trina un arte más o menos normativo, por así decirlo, ¿no? Y cuando se dibujan referentes o personas diversas, personas disca, personas queer, personas pues que pertenecen a una minoría, parece que es más porque sí o sí tiene que haber a diversidad más que por reivindicar, ¿no? Eso es, no, yo estoy muy de acuerdo en eso, porque además hay muchas multinacionales, o sea, por ejemplo, Disney, que por vender han empezado a decir, ah, pues voy a meter pues un personaje que no sea normativo, un personaje de una raza que no sea blanca, un personaje que no sea hetero, y te lo meten con calzador en una versión más cutre de sus obras principales o te lo meten de fondo un poco para decir, ah, ya hemos cumplido el cupo de normatividad, o sea, perdón, o sea, de diversidad y ahora todo el resto, el protagonista va a ser normativo, por lo que sea. La relación principal va a ser hetero, por lo que sea. Y te meten ahí a alguien de fondo y te dicen, no, es que hay una secundaria que sale 2 segundos que es sáfica. Y tú dices, vale, pero, o sea, no estás contando historias, incluso hay, o sea, esto se ve mucho de multinacionales que te dicen voy a reescribir una historia y a meter un protagonista que sea no normativo y no es la versión que se promociona. Entonces, vale, sí, es por quedar bien, pero tú ni estás contando una historia ni me estás presentando un personaje que sea un personaje humano, me estás metiendo un cupo, me estás metiendo como un token de fondo para que se vea lo pues lo diverso que tú eres, ¿no? Como empresa. Y entonces, pues el día del orgullo te pones un pin el día que es el Día Mundial de no sé qué, tú dices, ay, sí, mi empresa reivindica mogollón, pero a la hora de la verdad es que no es cierto. Y tanto, y claro, y esa falta de información y el hecho de decir, me voy a poner un pin para lavarle la cara a mi producto audiovisual literario, como es en este caso, caemos en el cliché y en el estereotipo, ¿no? Y más en un mundo falto de referentes como es la fantasía, que es de lo que hablaremos un poquito más tarde, pero ahora mismo vamos a hablar de lo que son los referentes, en este caso la ciencia ficción, así que Nix, dale. Sí, claro, a mí me gustaría saber si has encontrado muchos referentes discas dentro de la literatura fantástica o la que sea.
Pues no, o sea, yo la verdad lo he estado pensando, porque antes de venir aquí, o sea, yo estaba sobre todo pensando en personajes que fueran discas con algún tipo de discapacidad, pues invisible, por así decirlo, ¿no? O sea, que tuvieran sobre todo, pues puede ser temas de déficit de atención, depresión, estrés postraumático, este tipo de cosas, ¿no? Y he estado pensando y al final se me ha ocurrido, o sea, como en libros de fantasía grandes, uno de los protagonistas de Seis de Cuervos, por ejemplo, Kaz, o sea, que es una persona que tiene estrés postraumático, que, o sea, se podría interpretar, o sea, yo lo interpreto que también tiene depresión, además es una persona que tiene que caminar como un bastón, y ese es un libro famoso, es un bestseller, está ahí. Y, por ejemplo, es uno en el que he pensado yo, pero es que me pongo a pensar y tú dices otras cosas sí, por ejemplo, pues en anime a lo mejor tienes a Edward Elric de Full Metal Alchemist que tiene un brazo y una pierna prostéticos, tienes, pues creo, o sea, que Hades 2, por ejemplo, o sea, la chica también, o sea, tiene un brazo, no lo he jugado todavía, pero sí, o sea, Final Fantasy VII tienes a Barret, que es un personaje además antiquísimo en un juego de la Play 1, que además te cuentan su historia, cómo pierde el brazo, y pues es un tío chulísimo, con una pistola en vez de un brazo, y mola mucho, ¿no? Pero claro, tú te pones a pensar en literatura moderna y dices, es que ¿quién hay? Es que lo he estado pensando me cuesta un montón encontrarlos. A lo mejor es la mítica de que te dicen, ah, ¿cuál es tu película favorita? Y se te olvida, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy lo he estado pensando mucho y digo, es que hay poquísimos casos que no sean un por 13 razones. O sea, que sea un personaje bien pensado, que esté metido en su historia y que, o sea, y que al final represente bien lo que tiene que representar, lo normalice y lo reivindique. Sí, es verdad que hay mucho, o sea, casi todos los medios audiovisuales sí que tienden a representar la discapacidad, pero la literatura hay bien poquitos. Y por cierto, gracias por hablar de Barret, que es mi personaje favorito Yo es que me de los encanta. videojuegos. Me encanta, me parece un personaje maravilloso y además en el remake, o sea, me pareció que le daban un montón de profundidad. O sea, en él su trasfondo, o sea, su personalidad, cómo ve él todo lo que está viviendo. Y a mí de niña en el original me gustaba. Yo creo que en los remakes, o sea, que han tenido mucho más tiempo para desarrollarlo, es mi favorito de todos porque tiene, o sea, muchísimas capas. Además es un buen papi. Es un buen Eh, papi, el mejor papi. el mejor papi. Sara, continúa, por fin. Bastante interesante y hace falta que se escriban historias con perspectiva disca contadas por personas disca, ¿no? Que somos quienes al final conocemos estas realidades. ¿Y tú qué tipo de historias crees que deberían contarse sobre la discapacidad, como es en este caso, no solo en la ciencia ficción, sino en la literatura en general? En general, pues a ver, a mí me parece, o sea, lo primero, que todo el mundo debería ser capaz de escribir de todo, o sea, eso por un lado, ¿no? Pero por otro, que también depende el foco que tú le estás dando a la historia, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú digas, ah, voy a hacer una historia de fantasía y entonces yo meto personajes distintos y diversos, ¿no? Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo pues escriba una historia de fantasía que sea una metáfora con cómo podía pues sentirse, por ejemplo, una persona de raza negra en Estados Unidos. Porque yo ahí, o sea, no pinto nada, o sea, yo puedo hacer una historia de lo que sea y meter un personaje que sea de raza negra, porque ya está, pero otra cosa es que yo me meta dentro de su experiencia en eso que es tan personal y que yo no puedo entender, ¿no? Entonces, a mí me parece, sobre todo con los temas de salud mental, de depresión, de estrés postraumático, por ejemplo, o sea, de muchas clases de víctimas que han sobrevivido a abuso y les ha quedado allí pues alguna clase de estrés. O sea, me parecen historias muy importantes que contar y además historias que no estén centradas en el caso de la depresión, por ejemplo, en uno, lo triste que estés, dos, la superación porque te vas a poner bien y va a ser todo maravilloso, y tres, es que eres una persona con depresión y eres un ser de luz, sino que me parece que tienen que ser personajes complejos, que vivan con la discapacidad que tienen, que sean personajes a pesar de la discapacidad que tienen y que tengan derecho a vivir su propia historia. Y con esto, o sea, me refiero a cualquier tipo de, o sea, de neurodivergencia, de discapacidad invisible o visible o
todos. A mí me parece que lo importante es que sean personajes que sean dueños de su propia historia, que sean reales y que sean seres humanos con capas como somos nosotros. O sea, a mí no me vale que tú digas, es que voy a hacer una historia sobre un personaje con depresión o con trastorno de ansiedad y que tú lo metas allí y sea, ay, qué triste estoy, es que lloro por las esquinas, es que no sé qué, o que sea eso, ay, es que estaba muy triste y ahora, pues por el poder de la amistad, el amor, la trama, de repente soy súper feliz, ¿no? A mí me gustan casos de gente que vive con quien es, o sea, que ellos... A ver, yo en mi caso estuve muy mal un tiempo, mejoré, pero yo vivo con mi depresión todo el tiempo. Entonces, yo es algo que me parece muy importante ver, normalizar, representar y reivindicar en este tipo de historias también, porque además puedes usar metáforas dentro de la misma fantasía, dentro de la ciencia ficción, para hacerlo también más accesible, para hablar de ello de otras maneras. Entonces, me parece importantísimo. Totalmente, y de Además, hecho, esta pregunta me perdón, viene Nix, muy bien, viene muy bien hilada con la siguiente, que es si tú crees que se tira mucho de estereotipos alrededor de la discapacidad en la literatura. Sí. Sí, sí, o sea, a mí me parece, o sea, que prácticamente, o sea, todo lo que hay en mainstream son estereotipos. O sea, yo me pareció un ejemplo, o sea, de cosas que no hay que hacer, que lo he mencionado antes, el Por 13 razones, que fue una serie de Netflix que pegó mucho en su momento, ¿no? Que es de una muchacha, pues que por cosas que le pasan, al final ella, pues, se deprime y se suicida, ¿no? Entonces, como que la gente lo veía mucho, se puso como muy de moda y yo lo estaba viendo y digo, me parece un ejemplo horrible porque es como estereotipo tras estereotipo y es como lo que estás poniendo delante de la gente, lo estás poniendo delante de gente que puede sentirse así y que tenga una influencia negativa, porque yo me acuerdo que yo la vi porque me dijeron, pues mírate esto porque no sé qué está muy bien. Y yo me la veo y acabé de vérmela y yo, o sea, estuve un par de días como con una bruma de negatividad por lo que acababa de ver, por cómo se trataba, porque fuera tan famoso en todas partes, que me pareció, o sea, me pareció una cosa horrorosa. Y eso al final, pues te pasa mucho en todas partes, desde que te ponen, yo me acuerdo, pues que te dicen, voy a meter a un personaje que sea autista. Y es, o sea, como la versión más cliché, más básica, o sea, menos profunda del mundo. Te voy a meter a alguien que tiene déficit de atención. Y te meten también, o sea, una cosa, o sea, como que parece sacada de un libro de caricaturas. O sea, mi pareja tiene trastorno de déficit de atención y él, al final, o sea, él es una persona que vive su vida normalmente y que no se parece en nada de lo en lo que están sacando por la tele. Entonces, él, que lleva desde niño, o sea, con esto toda su vida, lo ve en la tele y piensa, es que no soy normal, es que parezco una caricatura, es que soy lo que están poniendo aquí para que se rían de mí o para ser el personaje que no es tan guay como el protagonista normativo. totalmente. Y es que al final la falta de representación hace que se caiga en estereotipos, clichés y que las historias se cuenten desde una mirada no disca y es algo que me ha recordado a lo que dijisteis en la mesa redonda que hicisteis el otro día, ¿no? Que las personas con discapacidad dentro de lo que es en este caso la literatura o son seres de luz o son personas que lo pasan muy mal y toda la trama se reduce a su discapacidad, ¿no? Hace falta, por ejemplo, una historia que nos cuente cómo una persona con disca se relaciona y que no todo esté alrededor de la disca, ¿no? Eso es. O sea, y cómo hace cosas, y cómo puede ser una persona con capas. O sea, que esto se comentó también en la mesa redonda, que o los ponen como muy buenos o los ponen como muy malos. Es que soy el villano porque resulta que tengo X discapacidad, entonces eso ha hecho que yo sea muy malo, y entonces soy, pues, o un villano muy malo, directamente caricatura. O sea, me parece que en el medio está todo lo demás. O sea, que tú eres escritor y tú lo que tienes que hacer ante todo es crear personajes y sentarte y decir, voy a crear un personaje que mole por esto, que sea muy buena persona, que sea muy mala persona, que sea, o sea, que sea una persona gris, o sea, como todos, que tenga cosas buenas, cosas malas, que haga cosas, que el arco de personaje te interese. Eh, porque, o sea, no sé, parece que os se villaniza
o eres un ser de luz. Entonces es que, o sea, nadie ni es un ser de luz ni es una persona súper mala. O sea, que yo entiendo que sí hay gente que es muy mala y gente que es muy buena, pero es que en el resto estamos todos los demás y estamos creando personajes que sean interesantes. O sea, es que a mí me parece lo esencial para un escritor crear personajes interesantes y tampoco hace falta porque tu propia voz siempre va a ser algo o sea, siempre va a ser algo que importe mucho porque tú estás contando tu experiencia a una persona, o sea, que puede no entenderla. Pero, por ejemplo, hablando de Barrett, o sea, es un señor de raza negra, disca, que es revolucionario, que tiene estrés postraumático y que ha sido escrito por un equipo de escritores japoneses. O sea, esa gente se ha sentado con empatía, se ha sentado con ganas de querer crear a un buen personaje y ha creado un personaje maravilloso. Entonces, o sea, es que te digan, es que, claro, yo he hecho así este villano súper cliché, porque como yo soy una persona normativa, pues he hecho esto y no lo he entendido, perdona, es como, o sea, mira lo que tienes ahí, lo que ha hecho otra gente con empatía y con ganas de sentarse a escribir buenos personajes. Entonces, o sea, me parece importantísimo, o sea, no caer en la caricatura ni para bien ni para mal. Al final Ujú. falta eso, ¿no? Que cuando escribimos acerca de personas que quizás se alejan de nuestra realidad, caemos en el estereotipo, ¿no? Nos ponemos a imaginar en base a lo que nosotros creemos y pensamos y a lo mejor simplemente pues hay que hablar con la gente, ¿no? Hay que decir, oye, cuéntame acerca de de tu realidad para que se asemeje lo más posible y no caer ni en no sé hablar, perdón, ni en crear una caricatura, ni en villanizar, ni tampoco ensalzar a las personas. Correcto. Sí, eso es. Mm. Y ya que estamos hablando de escribir desde una perspectiva no capacitista, ¿tú crees que a día de hoy las historias se narran desde una visión capacitista? Depende de cuáles, pero en muchos casos sí. O sea, incluso el lenguaje, o sea, el lenguaje que nosotros tenemos como súper normalizado. Y a mí me pasa, o sea, que yo lo uso a veces sin darme cuenta porque es una cosa que tenemos tan metida en la cultura que a veces hasta se te escapa, o sea, tienes que ser muy consciente, ¿no? Pero al final, o sea, que utilices por gente que utiliza, pues en su día a día, pues palabras como retrasado, es que estoy súper deprimido, es que no sé qué, y esto en los libros tú lo ves, o sea, pero con toda clase o sea, de discapacidades, que se está utilizando un lenguaje y se llegan a narrar cosas de una manera que de por sí son capacitistas y probablemente, y en muchos casos, la persona que lo esté escribiendo no se dé ni cuenta. O sea, porque a mí me ha pasado, o sea, de tener a lo mejor, o sea, la novela que yo tengo ahora para revisión, yo escribí algo que no me acuerdo ni qué era, o sea, de esto de como lenguaje coloquial que no lo repasas, tal, y me viene la editora y me dice, cambia esto. Porque es que queda muy cuerdista, por ejemplo. Y yo dije, ahí va, no me he dado cuenta, o sea, lo voy a cambiar. Pero que claro, o sea, si tú no estás pendiente a ello, o sea, porque nosotros estamos muy pendientes a ello, o sea, se te puede escapar algo sin que tú te des cuenta, porque llevas diciéndolo pues 15, 20 años hasta que has empezado a rectificar. O sea, una persona que no está a ello, una edición que no está a ello, un medio que no está a ello, pues obviamente va a ser capacitista y muchas veces probablemente no sea porque el escritor sea mala persona o piense es que me cae fatal la gente de disca, sino que es que ni lo piensa y como su realidad no es esa, pues va y lo pone así. Entonces, pues claro, cuanto más se conciencia la gente, pues menos debería ser así, pero es que por desgracia es como es o como yo lo veo, ¿no? O sea, incluso eso prestando atención, a veces, o sea, necesitas mirarlo más veces, que lo mire más gente, ¿no? Consultar con otras personas, también discas y que te digan, oye, mira, es que esto así no está bien, cámbialo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante hablar con gente, documentarte, informarte, y que si hay determinadas cosas en las que tú quieres profundizar que están demasiado lejos de tu realidad, pues a lo mejor escribe otra cosa, ¿no? O sea, porque o sea, si no puedes llegar a empatizar con ello o a entenderlo y no es tu realidad exactamente, pues escribe otra cosa, ¿no? O sea, yo también lo creo un poco así. Ujú, y Ujú. tanto. Y es que al final la conciencia hace que
modifiquemos nuestra manera de nombrar las cosas, ¿no? A medida que nos vamos concienciando, a medida que vamos conociendo las realidades y somos más conscientes de la existencia del capacitismo, tenemos el poder de cambiar la manera en la que hablamos y de contar nuestras historias. Eso es, sí, sí, me parece muy importante. Y bueno, Pues volvemos un poco con la fantasía, así que dale, Rix. aquí nos pregunta David que si a la hora de publicar tenéis muchos problemas por tener personajes no normativos. Y pone de ejemplo las editoriales queriendo modificar la historia para no tener la representación que tú quieres. A mí eso no me ha pasado porque solo he publicado en indie, pero yo sé de casos de escritoras que han ido a publicar en editoriales grandes con un personaje disca o con un personaje LGTB y que les han dicho, oye, esto no me lo puedes quitar. O sea, esta chiquita, por ejemplo, que es coja, puede no ser coja, o sea, puede no tener que andar con un bastón porque, claro, pues esto es una novela de X y es que nos gustaría más que sea de esta manera. O sea, a mí, si yo alguna vez llego a publicar en editorial grande, no sé si me pasará. Pero claro, para mí sería prefiero irme, o sea, a lo indie, que yo sé que van a respetar mi obra y mi visión, que tener que sacrificar algo tan importante. Pero, o sea, yo sí que sé de casos en los que al menos lo han pedido. O sea, yo no sé si tú si les dices que por ese aro no pasas, a lo mejor te lo publiquen o no, pero yo sí que sé, o sea, que pasa. O sea, igual que antes tú ibas a las librerías y había historias mucho más diversas porque estaban de moda, ahora como se ha pasado la moda, pues te dirán, pues quítalo, porque esto no vende. Y yo no veo por qué no tiene que vender, porque al final, eso, Full Metal Alchemist, ¿cuántas copias ha vendido? Si está el prota ahí, o sea, el prota es una persona Mogollón. disca, o sea, a muchos niveles, entonces, a ver, si está bien escrito, va a vender. Eh, y ya está. Entonces a mí me parece que son las editoriales que son cobardes, pero claro, como al final lo que quieren es sacar copias y copias y copias iguales de lo que se está vendiendo, pues por desgracia sí que puede ser que te lo digan. Me parece bastante interesante lo que has mencionado, lo de los movimientos y la diversidad como moda, ¿no? Porque muchas veces da miedo hablar de según qué realidades, como por ejemplo, qué pasa con el capacitismo, con la realidad de las personas con discapacidad, ¿no? Siempre hay un miedo a mojarse y cuando estamos hablando de empezar a crear referentes, estamos hablando de algo revolucionario al final, ¿no? Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta con respecto a esto y es, ¿qué libro o qué tipo de historia te empujó a querer empezar a escribir? ¿En qué momento dices tú, wow, yo puedo escribir de esto? Pues a mí me pasó, o sea, yo he leído desde muy chiquita. A mí me enseñó mi abuela a escribir y a leer como con 4 años o una cosa así, porque apareció con un libro y me dijo, para ti. Entonces yo leía pues un poco lo que me compraba mi familia, yo he leído pues los libros de los 5 o los 7, El árbol lejano, etc. Y yo decía, vale, o sea, esto está guay. Pero a mí de hecho lo que me empujó a querer empezar a crear mis propias historias fue el tema videojuegos. O sea, que es lo que hemos comentado antes, yo soy súper fan de Final Fantasy, que me parece una saga, o sea, que desde siempre ha sido muy diversa, o sea, tanto en género de los personajes como en representación de distintos tipos de personajes. Y yo estaba súper enganchada, pero desde pequeña a esos juegos yo me los jugaba todos según salían y yo decía, buah, es que yo quiero escribir historias así. Entonces, para mí, ha estado, o sea, siempre presente en mi vida porque yo lo veía y para mí, pues, era una cosa como es normal. Entonces, yo siempre he querido escribir y he escrito historias con personajes diversos porque era lo que yo veía en mi realidad. Me Claro, parece es importante que porque, perdón. Sí. Final Fantasy, al ser historias tan variadas, con tantos personajes diferentes y tantas cosas, se presta mucho a eso, a querer, a empujar a que uno quiera contar sus historias. Sí, 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 no, además, o sea, son todas muy distintas y a la vez parecidas, y entonces como que, no sé, tú lo ves y dices, guau, es que, yo qué sé, pues esta que es más moderna, mola mucho, y tú pasas del 7 a
o sea, que es prácticamente, no es cyberpunk del todo, pero un poquito sí, al 8, que es más moderna, al 9, o sea, que vuelve a lo básico de la fantasía, al 10, que te está contando un viaje. Entonces, claro, tú lo coges y dices, es que me apetece, o sea, me apetece un montón escribir algo así, y además que los personajes, o sea, son todos tan distintos, o sea, que mola mucho que tú, o sea, vas a encontrar siempre a alguien con el que te identifiques, o sea, yo siendo una niña que al final me ponga a jugar y diga, buah, pues hay protagonistas o personajes principales, por ejemplo, que son mujeres y que no están ahí porque son tío guay 1, 2, 3 y la chica que hace de chica, o sea, hay un equipo de gente a la que tratan como personas. Entonces, o sea, yo Sí. era el objetivo que tenía al empezar a escribir. Y yo empecé a escribir, pues como era pequeña y lo que tenía era un cuaderno y un boli, pues dije, quiero hacer historias y las voy a hacer así. Entonces, si hubiera tenido a lo mejor, hubiera sido ahora, pues habría dicho, buah, pues voy a hacer videojuegos o buah, pues voy a hacer otro tipo de cosas. Pero pues yo tendría 7, 8 años, un papel, un boli y dije, pues esto es maravilloso, tengo mundos enteros a mi disposición y es gratis. Entonces, pues yo me sentaba y escribía. Ujú. Pues la verdad es que es bastante interesante. Me he saltado una pregunta, perdón, y es, ¿qué te hizo elegir la fantasía como medio para narrar? ¿Por qué fantasía? Porque al final yo puedo dictar las reglas de ese mundo, o sea, por decirlo así. ¿Cómo explico esto? Yo me creo mi propia caja de juegos, por decir así. Yo digo, voy a crear este mundo, yo pongo mis reglas, que son las que yo quiera, y luego no me puedo salir de esas reglas. Entonces te viene súper bien para hablar de temas que a lo mejor en un setting pues de novela moderna es más complicado, o por lo menos a mí se me hace más difícil. Y además, o sea, le puedes dar como un giro y hablar de esas situaciones, o sea, con las que tú te identificas en un contexto totalmente distinto. O sea, yo tengo una novela que llevo escribiendo un montón de tiempo, que uno de los protagonistas, que al final pues resulta que es una persona que es un asesino, o sea, pelea súper bien. Y entonces este muchacho lo han entrenado pues desde pequeño para ser eso, no sabe hacer otra cosa y entonces él es una persona que además de eso es muy neurodivergente. Entonces tú lo juntas en un entorno de fantasía con otro tío. Que pues este otro tío es una persona, o sea, como que es lo opuesto a él, o sea, es una persona muy sociable, es una persona súper normativa a nivel mental, y luego él tiene unas diferencias físicas porque es un mestizo de una raza, entonces de apariencia es distinto. Entonces él tiene la cosa que de apariencia es distinto, pero mentalmente se ha criado en un entorno muy sano, y luego tienes a otro que es neurodivergente pro max, ¿no? Entonces los pones juntos, puedes ver, o sea, y dentro de ese entorno de fantasía es como el uno es un asesino, el otro está en el bando opuesto de la guerra, ves cómo se relacionan, cómo se llegan a entender. Entonces, sí, o sea, yo puedo coger personajes así y decir, pues los voy a juntar en un entorno de literatura moderna, pero, o sea, a mí yo por las raíces que tengo, o sea, me pasa que puedo coger, crear el mundo y decir, bueno, y este es así, y además tiene sus cosas porque, pues este es uno que convierte en ceniza todo lo que toca, lleva guantes. Entonces, puedes como meter más cosas para profundizar en temas que obviamente son temas del mundo real, metiéndole otra capa. Ahí en medio y además como haciéndolo muy chulo, o sea, porque a mí me pasa que yo digo, es que me ha quedado muy chulo, está muy divertido, es que qué chulo está el mundo, qué guay queda esto, yo le puedo poner al personaje el pelo blanco si me apetece y queda súper guay. Entonces puedo tratar temas importantes que obviamente están presentes en nuestro mundo, metiéndole una capa más que me da pues para profundizar en esos temas de una manera distinta y que pues a su vez queda muy guay. Ujú. Eh, Pues bastante interesante. Vale, tenemos un rato, así que ¿qué os parece si hacemos un test literario con preguntas breves? Y ya que tenemos tiempo, pues participamos todos hablando de libros que nos hayan gustado, quienes quieran escribir, quienes estemos aquí. ¿Qué os parece si le das tú, Nix? Mi libro favorito, pues yo creo que mi libro favorito es el que me estoy leyendo ahora mismo, que es Carl el mazmorrero por Matt Diniman, que va de que, bueno, no voy a destripar el libro tampoco, va de que los alienígenas construyen, digamos, una mazmorra en medio de la Tierra y
digamos que la gente que se mete en esa mazmorra es como si fuese un MMORPG. Para quien no haya jugado, es un RPG masivo, o sea, se juega online, son cosas que se juegan online. Y el prota, pues eso, va con su gata que se llama Princesa Donut y van matando malos y me está gustando mucho porque refleja muy bien la experiencia del MMORPG. O sea, que va como abriendo menús de vez en cuando, va consiguiendo experiencia, está muy chulo. ¿Y tú qué, Guay. Sara? Yo, mi libro favorito, pues yo voy a romper un poco la línea del podcast porque nunca he leído mucha fantasía y me estáis abriendo un mundo nuevo, la verdad. O sea, yo se lo dije a los chicos cuando salí de vuestra charla y a mí me gustan mucho los libros acerca de crítica social. Por ejemplo, aquí detrás tengo bastantes libros y bueno, pues por ejemplo tengo aquí una habitación propia, pero tengo este, que no me acuerdo del título, que se llama Gacelas que comen leones, y me gusta, porque habla del arte, ¿no? Un poco de cómo detrás del mundo de la actuación y del arte y tal, hay como mucho elitismo, las apariencias importan y te habla pues un poco de hasta qué punto están en juego tus principios por el reconocimiento, ¿no? Así que bueno. Pues un poco eso. ¿Y tú qué libro dirías ahora? A ver, yo voy a decir, es un poco raro a lo mejor alguien que nos esté viendo lo conoce. Es un libro chino Wow. de, o sea, fantasía clásica china, que los protagonistas pues son dos señores, pues que tú vas a ver si se quieren o no se quieren, ¿no? Entonces es una novela larguísima, se llama Wow. El gran maestro de la cultivación demoníaca, nombre corto, y trata de un chaval, tiene 30 y tantos años, entonces él al principio del libro se muere porque lo matan, o sea, él controla un ejército de zombies y los zombies se le descontrolan y se lo cargan, y entonces él 13 años después revive en el cuerpo de otro chaval que lo invoca porque él al morir tiene fama, es como el coco de ese mundo. O sea, todo el mundo dice, si te portas mal va a venir este con los zombies y te va a matar. Entonces, pues aquí hay un chaval que hace como un círculo de invocación y le dice, me están jorobando, o sea, en esta familia en la que yo estoy están abusando de mí, me están tratando mal, entonces yo te doy mi cuerpo si tú los matas, ¿no? Entonces él, vaya, aparece ahí y dice, me han invocado, como si fuera yo aquí súper malo, pues bueno, vuelvo a estar vivo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces empieza así, al final los de esta familia se mueren un poco solos por cosas que pasan con demonios y entonces él se queda con el cuerpo y él lo que dice es, he pasado tantas cosas malas en mi vida anterior que lo que yo voy a hacer es robarme un burro e irme por ahí pues a hacer una granja, porque o sea, yo lo he pasado muy mal en mi vida anterior y ya está, total. ¿Qué pasa? Que cuando él está ejecutando su plan, este chico, o sea, el arma que tiene, toca una flauta para controlar espíritus con la flauta y aparece alguien que oye la flauta, que es un tío de su infancia, que es uno que es muy conocido por ser, uno, muy buena persona y dos, súper rígido con las normas. Es de un clan que tiene una pared llena de normas y como que siempre se ha llevado mal con el protagonista porque el protagonista no hacía ni puñetero caso a las normas. Entonces aparece, lo reconoce y entonces, claro, este chaval se queda como, porque me ha reconocido, ¿no? Entonces la novela tiene una narración dual de lo que están haciendo estos dos en el presente, que es resolver un caso de asesinato, porque ha aparecido por ahí un cadáver reanimado que no saben de quién es y está resolviendo esto. Y por otro lado tiene el pasado, de cuando esta gente tenía pues desde 15 hasta 20 y tantos años que muere este chico, que va pues de cómo llegó este muchacho a cómo llegó morirse devorado por sus propios zombies, qué pasó, y te reconstruye la idea que el protagonista tiene del otro hombre este que sale. Entonces trata un montón de temas, trata pues la guerra, el estrés después de la guerra, cómo también pues la guerra y el trauma puede cambiar a una persona, y además me parece muy interesante porque el protagonista es cuando es joven como el típico héroe de manga para
niños, ¿no? O sea, pues dice, yo soy el más justo, soy un genio, soy el más listo, yo vivo por la justicia, me voy a portar siempre bien, hay aquí unos que están molestando a una chica y entonces yo voy a dar la cara para ayudarla, hay alguien que está insultando a no sé quién, me voy a meter en medio, y entonces deconstruye ese modelo de protagonista porque él hace esas cosas y por hacer esas cosas y meter un poco la nariz, hay otra gente más poderosa que él que al final vuelve y tiene consecuencias, ¿no? Tú a lo mejor haces una cosa que dices, es que está bien, está objetivamente bien, y otros que son más fuertes que tú, pues vienen y dicen, me has jorobado, pues voy a matar a no sé quién, ¿qué te importa a ti? O voy a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, él, o sea, se ve un poco como que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones para este chico. El protagonista me parece un personaje muy gris, al final la pareja de ellos tiene... O sea, mucha química, se complementan muy bien, tienen muchas capas ambos. El coprotagonista, que al final es una buena persona, tiene muchísimas capas también, que me parece importante porque muchas veces cuando alguien escribe a una buena persona es bueno y ya está, y es aburrido. Y me parece, o sea, la verdad es un libro, son 700.000 palabras en 5 libros y me parece, o sea, una novela maravillosa. Jo, suena muy guay, ¿eh? Me gusta lo que has contado. ¿Cómo se Está llamaba muy el libro, chulo. perdona? El gran maestro de la cultivación demoníaca. Está en español, creo que lo sacó, o sea, no sé quién ha sacado la novela. Hay un cómic también, lo sacó Norma. La novela no sé si la ha sacado Norma también, pero sí que, o sea, está en español la novela entera. Y en inglés también está, o sea, para cada cual el que le guste. Pues me la apunta porque tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, está bien, empieza lenta, o sea, te tienes que coger porque además, como es China antigua, tiene muchos nombres pues de clanes, que si tiene uno el nombre de cortesía y el nombre con el que le llaman sus amigos, y también está muy guay, porque claro, está escrita para un público chino. O sea, al final esta novela yo la conocí porque había una página web en la que una tía, pues en sus ratos libres la traducía y la colgaba, y se hizo como súper viral, y al final se ha acabado publicando en un montón de idiomas, se ha convertido en bestseller de boca a boca por lo bien que estaba el libro. Entonces, o sea, tiene un origen muy chulo. Yo estuve allí cuando la tía esta lo iba publicando semana a semana en inglés en una paginita, entonces le tengo mil de cariño. O sea, le tengo mucho cariño y de verdad que pienso, o sea, que es un libro muy bueno, que tiene, o sea, que una vez ya te acostumbras a toda la serie de nombres y pues de clanes y tal, además es muy interesante porque está escrita para un público chino. Entonces tú llegas y dices, oye, pues yo de fantasía china es que no tenía ni idea, o sea, yo de cultura Ujú. china antigua, o sea, la verdad, sabía lo básico y ya, ¿no? Entonces lo ves y dices, es que tienen montado, o sea, un world building riquísimo o sea, y un montón de cosas que están muy chulas y que en la fantasía occidental pues no las vemos tanto. Gato. Qué guay. A ver. ¿Ahora? Interesante. Por aquí, además, nos preguntan algo súper interesante y es si es cierto que escribir a veces sirve de terapia. ¿Cómo veis esto? Para mí, a mí me ayudó. Pero más que de terapia como tal, a mí me ayudó a entender lo que me estaba pasando. O sea, yo este libro de Icarus Flynn, que es del que estamos hablando, yo lo escribí pre-pandemia, lo corregí, o sea, salió publicado durante la pandemia, yo lo escribí un año antes, y fue en un momento en el que yo tenía un pico muy grande de depresión. Y entonces yo me acuerdo que sacaron esta convocatoria y yo dije, "Buah, quiero presentar una novela". Y dije, vale, ¿de qué la escribo, no? Porque al ser una convocatoria, o sea, que va sobre discapacidades, ¿sobre qué la escribo? ¿Sobre qué la puedo escribir? Porque yo, por ejemplo, en mi familia hay mucho antecedente, por ejemplo, de enfermedad renal, que al final también es una cosa que se ve muy poco, ¿no? O sea, yo lo he visto en mi padre, lo he visto en mi abuela, y yo decía, bueno, pues a lo mejor lo hago de esto. Y ya me puse a pensar y como yo estaba tan mal, dije, ¿y si lo hago de algo que al final me está tocando a mí mucho en este momento? Y lo intento describir y lo pongo, o sea, también para que lo pueda entender otra gente. Y a mí me ayudó, o sea, mucho en ese sentido, o sea, a entender cosas que me estaban pasando que, o sea, después de escribirlas, de ponerlas por escrito en un personaje que sale de ti pero no eres tú. Porque claro, a mí me pasa, digo yo, Icarus Flynn ha salido de mí, pero Icarus Flynn no soy yo. O sea, él reacciona de maneras distintas a las mismas cosas y yo decía, pues es que yo estoy viendo cómo reacciona él, estoy viendo esto y veo que me está pasando a mí lo mismo y que es
o sea, no sé, y que yo lo hago de manera distinta, ¿no? Y que dices, anda, pues no será, o sea, que yo tengo esto también, no será que yo veo esto de esta misma manera. Entonces creo o sea, que sí y que no, ¿no? O sea, que más que terapia puede ser comprensión, o a lo mejor comprensión podría entrar dentro de la terapia. Efectivamente. Y bueno, al final, cuando lees a ciertos personajes, te ayudan, ¿no? Incluso a decir, ostras, pues igual no soy yo, pero es algo que podría haberme pasado a mí, ¿no? Mm. Sí, o es igual que yo, o sea, este personaje, ¿no? O es totalmente distinto a mí, pero le pasa esto, ¿no? Y a lo mejor o sea, lo reconoces por verlo en un personaje. O sea, que es una tercera persona, pero es una tercera persona en cuya cabeza te metes al leer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, que ayuda un montón a reconocerte y ayuda a un montón de gente que no sabe lo que le pasa a darse cuenta. O sea, de que le pasa eso, ¿no? O sea, tú a lo mejor lees a un personaje neurodivergente de narices y entonces tú te pones a leer y dices, oh, es que esta persona, pues yo qué sé, o sea, es autista. Y entonces tú dices, pues en ciertas cosas se parece a mí, ¿no? Y entonces te pones a investigar, a lo mejor ya hablas con gente y dices, pues voy a ver. O sea, y yo sé de casos, o sea, de gente que le ha pasado, o de gente que se ha leído un libro que va sobre la depresión y dice, ostras, es que yo pensaba que estar deprimido era estar triste. Y resulta que no es estar triste. O sea, es esta indiferencia, o sea, apatía hacia todo, es estar enfadado, querer que te dejen solo, no salir de la cama durante tanto tiempo, es hasta olvidarte de cosas, o sea, que tú has escrito, ¿no? Y que dices, es que esto tiene mi letra, lo he escrito yo aquí, pero es que no me acuerdo de que lo he escrito yo, ¿no? Y al final es un síntoma también o sea, como pérdida de memoria a corto plazo. Y a lo mejor lo lees y dices, si me está pasando a mí, o sea, yo pensaba que era estar triste, si yo no estoy triste, o sea, si yo soy muy graciosa. Ujú. Pues seguimos con nuestro test literario, como lo hemos llamado. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Mm, ¿Cuál es el último libro que me he leído? Es que me estoy leyendo. Bueno, me leí El Caballero y la Polilla, se llama, que es un libro de fantasía de Rachel Gillick, se llama la autora, y va de pues una chica que es vidente, o sea, a ella la ahogan en un agua como especial que hay debajo de una catedral para que tenga visiones, y entonces pues esta chica tiene a otras compañeras, a ella la llaman seis, o sea, le quitan su identidad totalmente cuando ella empieza, o sea, cuando la hacen vidente, la adoptan de chiquita, es huérfana y le dicen, bueno, tú tenías este nombre, ahora te vas a llamar 6. Y le dicen que va a estar 10 años sirviendo de vidente y que le van a dejar irse. Total, que tiene pues compañeras del 1 al 5 y las compañeras o sea, cuando creen que van a acabar el servicio, empiezan a desaparecer una tras otra, tras otra. Y entonces, claro, ella se queda como soy la única que queda y acaba haciendo un pacto pues con un caballero que sirve a el rey de ese reino para ella ayudarle a este rey a afianzarse en el trono a cambio de que ellos le ayuden a saber qué pasó con sus compañeras desaparecidas, ¿no? Que al final son su única familia. O sea, está bastante bien. O sea, a mí me gustó mucho. Qué Ujú. guay. Vale, y si tú de repente tuvieras la posibilidad de borrar la trama de un libro que has leído y olvidarlo, ¿qué libro te volverías a leer? Que digas, ¡buah, qué suerte tiene esta persona de no haber leído este libro porque le va a encantar! Mi novela china súper larga. Mi novela china está súper larga, la del gran maestro de la cultivación demoníaca. O sea, lo que yo más lamento o sea, es no poder volverme a leer desde el principio, sin saber de qué va. Guay. Y Y dale, la Nix. última pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es tu personaje más querido de los libros que has leído? ¿Cuál es tu personaje cozy? El personaje de libros. A ver, es que si te digo el prota de esta novela, no hago más que hablar de lo mismo. Pero mi otro personaje cozy, también lo he mencionado y es Kaz de Seis de Cuervos. O sea, yo sé, o sea, que es un poco mala persona y que tiene sus cosas, pero yo le quiero mucho.
O sea, yo Ujú. es mi niño, o sea, yo le quiero mucho. Y también me pasa un poco con los dos protas del Príncipe Cruel. O sea, que eso ya sí es como mi placer culpable. Yo a los dos los quiero mucho también. Eh, y es otro libro que me encanta. Entonces, pues probablemente esos 4. Muy bien. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que llevo todo el podcast queriéndotela hacer. A A ver, ver, a ver. ¿cuál es tu Final Fantasy favorito? ¿Sí? ¿Cuál es tu protagonista favorito? ¿Tu secundario favorito? ¿Y tu malo favorito? Mm, Cuidado, a que son ver, buenas a ver, preguntas. a ver. A mí, mi Final Fantasy favorito es el 9. O sea, o sea, me encantó, o sea, sí me parece un juego mágico, o sea, es otro que me gustaría olvidarme para volver a, o sea, a poder vivirlo. Mi villano favorito es de Final Fantasy XIV, que también me lo he jugado, que es Emet-Selch, que es de la expansión de Shadowbringers, me parece un villano, o sea, tragiquísimo, maravilloso, súper bien escrito. Mi secundario favorito, yo creo que es Barret. ¿Y qué es lo otro que me habías preguntado? El enemigo, el malo. El malo de Metzelk. Protagonista me falta. Protagonista. Ah, protagonista. eh, sí, protagonista. Pues yo creo que Gitán del 9 también, porque es un personaje, o sea, que empieza, que parece el típico tío plano, pues soy aquí súper positivo, soy un ligón, soy no sé qué, y para el final del juego le han pasado un montón de cosas, ha cambiado muchísimo, y, o sea, o sea, adoro el cambio que tiene del principio al final. O sea, yo creo que una de las razones por la que el Final 9 es mi favorito es por todo el arco de personaje que tiene él. Es que Final Fantasy no es un videojuego tan profundo. O sea, Es es que es tan maravilloso. profundo. Sí, De hecho, también es mi sí, Final Fantasy favorito. sí, que además fue el último que hizo Sakaguchi antes de retirarse. Y yo gané un sorteo. O sea, yo fui a la convención esta que hacen del Final Fantasy XIV cada ciertos años. Y total, que me tocó que me firmara Sakaguchi un papel de Final Fantasy XIV. Y aparezco yo ahí a donde Sakaguchi y le digo, ay, no sé qué, es que mi favorito es el Final Fantasy IX, no sé qué. Yo estaba ahí delante de ese señor que digo, me va a dar algo. O sea, al final pues me dijo que muchas gracias, me firmó el papel y yo estaba tan nerviosa que salgo casi por una pared. O sea, yo salí así y claro, me viene un chico, me dice, no, no, por aquí no salte. Y yo luego vi que era uno de los productores del Final Fantasy XIV y yo contándole a este señor mis penas porque estaba, o sea, como tan nerviosa por haberlo visto y haberle dicho, es que desde pequeña, o sea, mi inspiración, o sea, yo creo para escribir y para todo, o sea, es Final Fantasy IX, que fue lo que hizo él, o sea, que era su proyecto de pasión. Y es como, a mí me ha cambiado la vida tu juego. O sea, señor, no le conozco, pero no sé, o sea, como que su existencia, o sea, y su creatividad le ha dado forma a mi vida, ¿no? Entonces, no sé, o sea, para mí es súper, súper, súper especial ese juego en todos los sentidos. Qué loco. De Totalmente. hecho, nuestro moderador del podcast está curioso y pregunta que por qué Final Fantasy debería empezar y por qué. Buf. A ver, es que son todos independientes. Entonces, depende. Si no le importan los juegos retro, yo empezaría por el 4 o por el 6. Y si no, la mítica de hacer 7 7 8 9 10 y luego ya los otros. O sea, es lo que haría yo. O sea, a mí el 4 y el 6 me parecen obras maestras. Entonces, si fuera yo a recomendar y los juegos de pixels retro, o sea, le gustan, yo empezaría por esos. Si no, es que los clásicos de PS1 yo creo que no puedes fallar. Pero pasa que a mí me gustan todos. O sea, yo hasta el 16, que fue controvertido, a mí me gustó mucho. Entonces, claro, a mí me gustan todos, pero yo haría eso. O sea, depende de cuál te guste. No sé qué pensará Nix, que le veo que también es fan. De hecho, yo creo, mi humilde opinión es que empiece por el 6, que es como el paso anterior a lo que lo petó con Final Fantasy VII. O sea, es un juego que lo petó, pero que tiene una narrativa súper chula. Además, tiene quizá la escena más, creo que la escena más impresionante de toda la historia de los videojuegos de 16 bits, que es la escena de la ópera, Mm, que a mí me flipa, o sea, me pone los pelos de punta siempre que la juego.
y tiene unos personajes tan bien construidos y tan bien hechos que es flipante. Así que mi recomendación es el 6. Y el 6 es un juegazo, o sea, es eso, porque hay gente que no le gustan los juegos de píxeles y es como, bueno, si no te gustan, vete al siguiente. Pero el 6, o sea, de verdad que es un juego maravilloso. O sea, es que a todos los niveles, artísticamente, técnicamente para su época, de escritura, de plot twist que tiene, o sea, que tú te lo juegas ahora y claro, tú a lo mejor dices, vale, he visto cosas antes, pero es que ese juego las inventó. O sea, tú las estás viendo ahora porque ese juego las hizo primero. Entonces es un clásico de los RPGs en general. O sea, yo creo que a cualquiera que le gusten los RPGs o hasta los videojuegos en general tendría que jugar a Final Fantasy VI. Me la apunto. Correcto. Tomen nuestro consejo, gente. Son Eso es. juegazos. Sabemos mucho de este tema. Por favor, jueguen a Final Fantasy VI. Y al resto también. Pongan un Barret en su vida. Eso es. O sea, Barret, mejor personaje del mundo. O sea, es maravilloso. O sea, yo le quiero muchísimo. O sea, me encanta. Totalmente. Mi padre, o sea, desde niña ha sido mi padre en todos los sentidos, mi padre, ese señor. Totalmente. Bueno, pues, ¿hay algo que te gustaría añadir? ¿Algo que Háblanos si promocionar? quieres. ¿Futuros Háblanos si capítulos? quieres de Icarus Flynn. Sí. A ver, sí, ya os he hablado un poco, pero es eso, es una novela de aventuras que yo siempre digo, o sea, el protagonista tiene depresión y a la vez es una novela divertidísima. O sea, a mí el protagonista le tengo muchísimo cariño porque además pues es una persona que tiene una depresión bastante funcional, tiene un humor además bastante seco y claro, o sea, él va y le pasan muchas cosas y pues le van pasando las cosas y él, o sea, tiene unas reacciones, o sea, reacciona mucho a todo, ¿no? O sea, a pesar de la depresión con la que él vive. Y entonces, o sea, para mí fue una novela muy importante, primero porque fue muy personal, segundo porque quiero mucho, o sea, a todos los personajes. Luego está la coprotagonista, que es una tía bastante puñetera, o sea, es un poquito mala persona, es antiheroína, y es una muchacha que es muda también, que es una persona que en el pasado era pues una persona muy oportunista, ya siempre es oportunista, pero antes, o sea, era una chica, era cantante de ópera, era una chica pues muy normativamente guapa y tenía todo lo que quería, pues luego le pasan ciertas cosas, ella acaba, pues ella no puede hablar, acaba también pues con una apariencia, digamos, bastante menos normativa y entonces ella coge y dice, no me importa, ¿cómo voy a aprovechar yo esto y cómo me voy a vengar de los que me han fastidiado, ¿no? Entonces me parecen una pareja de protagonistas que acaban siendo además bastante amigos, o sea, como muy guay. Y luego además tiene otra cosa, que es una novela contada desde dos puntos de vista. El primero es el del prota y el segundo es el de un periodista que tiene mucha cara y como el prota es famoso, él escribe en una especie de folletín un fanfic de lo que él cree que es la vida de este tío. Entonces, en todos los capítulos empiezan con movidas que escribe este señor que tiene una historia por capítulos, te dice capítulo 845 porque lleva 7 años escribiendo esto y te cuenta una cosa, tú luego ves la historia y ves el punto de vista del protagonista y luego ellos se encuentran y pues al protagonista, el periodista este pues no le cae muy bien y al final pues tienen que colaborar y me parecen un trío de protas muy guays los tres, ¿no? O sea, el de los fanfics, la aprovechada y el prota que es inventor. Entonces, no sé, o sea, yo le tengo mucho cariño, es una novela que además es cortita, tiene 40.000 palabras o 45.000 palabras y que, o sea, yo la escribí, esa novela salió hace como 5 años y aún así, o sea, me hace mucha ilusión poder hablar de ella y mucho más poder hablar de ella en un espacio seguro porque, o sea, tiene muchas cosas de mí y a la vez, o sea, yo creo, o sea, que de verdad es una novela, o sea, que se lee en una tarde y que es divertida, es rápida, pasan muchas cosas, tiene un world building muy guay porque es una ciudad, pasa todo en una ciudad steampunk que está propulsada por un gas rojo, entonces tiene tubos así con el gas rojo y que la ciudad es hacia arriba. Entonces, pues como la gente de esa ciudad es bastante clasista, pues los ricos están arriba y los pobres están abajo bastante fastidiados. Entonces también tiene un mensaje muy reivindicativo de que tú, seas como seas, eres válido. O sea, el protagonista, él lo que aprende es que él es válido. A la coprota le da igual porque esa mujer ya sabe que es válida de sobra y es maravillosa. Y también tiene un mensaje bastante anticapitalista.
O sea, de pues que esta gente está aquí fastidiando a los de abajo y pues esto no puede ser, ¿no? Entonces, me parece, o sea, que trata, para lo cortita que es, un montón de temas y que es que además se lee muy deprisa y es muy divertida. Me encanta el argumento, la verdad, me la apunto. Yo te Así, aseguro que me lo voy a leer porque Y yo, de verdad tiene pinta de que es mi cosa. O sea, de verdad, a mí ya me has ganado. pues si te la lees ya me dirás, porque es que además, o sea, es muy personal mía, o sea, es una novela que me hace muy feliz haber publicado y que además que es que hoy en día pues en editoriales pequeñas sí, o sea, en los indies por supuesto, ¿no? Pero como que en las grandes no la vas a encontrar y me da mucha pena, porque es como, o sea, es algo que a mí me gustaría poder escribir y venderlo en el Corte Inglés para quien llegue y decirle, es que mira cómo mola esto y mira, o sea, qué mensaje tiene, o sea, positivo de que todos somos válidos, porque la convocatoria se llamaba Válidas, pues, ujú, o sea, al final yo fue lo que intenté transmitir en ese libro. Entonces, no es porque lo haya escrito yo, pero yo creo que quedó muy guay. Porque además, como pues en la editorial, la editora es buenísima, me metió mucha caña. Al final es una persona también súper concienciada. O sea, fue ella, por ejemplo, la que en la novela nueva me dijo, es que esto te ha quedado, o sea, no te has dado cuenta, pero te ha quedado cuerdista. Entonces, claro, es una persona en la que yo puedo confiar para que si a mí algo se me escapa, o sea, ella va a estar ahí, o sea, tanto a nivel gramatical como a nivel de temas, como a nivel de representación. Entonces, ujú, pues eso, yo creo que es una novela que quedó muy guay y que todavía tiene mucha vida por delante. ujú. Pues de verdad que a mí, yo desde luego ya te gano un lector porque tiene pinta de que es mi cosa. Exactamente, y Bueno, tengo en mi Muchas estantería, gracias. también te has ganado. Pues muchas gracias. A mí me hace siempre mucha ilusión. Muchas gracias. bueno, pues hemos llegado ya al final de este discast. ¿Qué os ha parecido este rato de lectura? ¿Qué os ha parecido A este mí, programa? a mí estupendo. Yo me lo he pasado súper bien. O sea, me he sentido súper bienvenida, porque además, o sea, yo soy amiga de que le tuvisteis aquí de Maeva Nieto, que Así es. también, o sea, es una Sí. persona, o sea, un autor maravilloso y una persona estupenda. Y cuando se enteró de que venía aquí, me dijo, guau, te van a tratar súper bien porque son súper majos, ya verás. Y yo dije, pues me alegro un montón porque así pues puedo hablar de mis cosas en un entorno seguro, pues con gente que lo va a entender y, o sea, yo de verdad me he sentido muy arropada, me he sentido súper bien y nada, de verdad, muchas gracias por traerme. Qué importante es generar estos espacios. Claro, es que al final nos juntamos personas que de alguna manera hemos vivido realidades muy parecidas y pasa eso, ¿no? Que de repente el peligro como que no existe dentro de esa burbuja, ¿no? Y es lo que se pretende de alguna manera. Sí, 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 o sea, Ujú. que tú vayas a hablar de tus cosas y no te vayan a soltar cualquier burrada, que muchas veces es por no saber, o sea, porque tú, pero que a mí concienciar a la gente me parece importante, me parece, o sea, algo que hay que hacer, pero que hay veces que a ti te apetece hablar de tus cosas sin tener que discutir con gente y que te digan, no, es que esto no es para tanto y que tú digas, pues para mí sí, entonces yo vengo aquí a contar mi realidad, la cuento, o sea, al final me escucháis, me contáis vosotros también y es como, es muy guay, o sea, yo de verdad me he sentido, o sea, muy, muy bien y muy feliz de estar aquí. Pues vamos a darle las buenas noches a la gente ya, ¿no, Nix? ¿Algo más que Hombre, decir? por supuesto que nada, ha sido un placer tenerte aquí hablando del último vuelo de Icarus Flynn. Así que nada, nos vemos el próximo jueves a las 7 aquí, donde siempre en Twitch, en el Discast, vuestro podcast de referencia sobre discapacidad. Así que nada, chicos, hasta luego. Nos vemos. Adeu y a Adiós, cuidarse. adiós.